Bueno, para continuar nuestro trabajo del día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante. Bueno, para empezar, ¿recuerdan en qué mes estamos? Bueno, pues estamos en el mes de marzo y el próximo domingo vamos a estar a 21 de marzo. Ese día estaremos festejando dos hechos muy importantes. Uno es la llegada de la primavera y otro es el natalicio de Benito Juárez. ¿Y qué quiere decir natalicio? El nacimiento. Pero, ¿quién es Benito Juárez? ¿Ustedes saben quién es Benito Juárez? Bueno, pues el día de hoy vamos a aprender quién es Benito Juárez y qué fue lo que hizo. ¿Están listos? Bueno, pues acompáñenme. Benito Juárez nació en Oaxaca el 21 de marzo de 1806. Sus padres fueron los campesinos indígenas Marcelino Juárez y Brígida García. En su niñez, Benito trabajó como pastor de ovejas. ¿Ustedes saben lo que quiere decir pastor de ovejas? Bueno, pues él desde muy pequeño trabajaba cuidando las ovejitas. Las llevaba a pastar, las sacaba al campo y él las cuidaba. Ese era su trabajo de Benito Juárez. ¿Dónde dijimos que nació? Nació en Oaxaca el 21 de marzo, ¿verdad? ¿Dónde nació? En Oaxaca. ¿Y a qué se dedicaba Benito Juárez? Bueno, pues Benito Juárez se dedicaba a ser pastorcito, al cuidado de las ovejas. Fue criado por sus abuelos y trabajó como pastorcito hasta los 12 años. Los papás de Benito Juárez murieron y entonces quedó a cargo de sus abuelos. Ahí siguió trabajando como pastorcito. O sea, su trabajo seguía siendo cuidar de las ovejas. Pero él quería otras cosas, él quería aprender. Él vivía en un pueblo muy pequeño donde no había escuelas y los niños pues no tenían esa posibilidad de ir a una escuelita. Por eso es que desde muy pequeños ellos trabajaban en diferentes labores. Lo que él hacía era cuidar de las ovejas. Pero él tenía un tío que lo impulsaba a aprender. Entonces él quería estudiar y quería ir a la escuela. Por eso es que a los 12 años de edad, él se traslada a la ciudad de Oaxaca, donde trabajó y estudió al mismo tiempo. Bueno, con mucho esfuerzo, después de tanto tiempo de estudiar y trabajar al mismo tiempo, se graduó de abogado y empezó a trabajar defendiendo a los indígenas que sufrían abusos. Recordemos que los papás de Benito Juárez eran indígenas y él sabía todos los abusos que ellos tenían. Entonces, por eso, cuando él logró estudiar y terminar su carrera de abogado, él empezó a defender a todas esas personas que sufrían muchos abusos. ¿Qué dijimos que estudió Benito Juárez? A ver, estudió abogado, ¿verdad? Y desde entonces empezó a defender a todas esas personas indígenas que sufrían muchos abusos. Este gran personaje fue muy importante para nuestro país porque respetaba y ayudaba a las personas. Es considerado como el benemérito de las Américas y dejó de herencia una gran frase. Su frase es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros tenemos que respetar a todo y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Si nosotros los respetamos, nunca vamos a tener problemas con nadie. Por eso su frase es muy importante. Y aquí nos hace ver lo importante que es el respeto
para mantener la paz. Como dice aquí en este dibujo, este personaje fue muy importante para nuestro país. Él respetaba a todas las personas, no importaba que fueran indígenas o que fueran personas ricas, que fueran niños, que fueran grandes. Él respetaba a todo mundo y los ayudaba. Por eso es considerado el benemérito de las Américas. Y dejó una frase que me gustaría que todos ustedes se aprendieran y sobre todo que la pudiéramos poner en práctica. Y es: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. A ver, chicos, vamos a repetirla nuevamente. ¿Cuál fue su frase? Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Don Benito Juárez se convirtió en presidente de México y extendió la educación gratuita por todo el país. Por eso hoy en día es considerado el héroe civil más grande de su historia. Él como de pequeño no tenía la oportunidad de estudiar porque vivía en un pueblo. Él lo que hizo fue extender la educación gratuita, o sea que todos los niños del país tenían acceso a una escuela. Si tenían ellos ganas de ir a la escuela, pues ellos podían ir. Ya no era un impedimento el que no tuvieran dinero. En todos los lugares había una escuelita. Por eso dice que extendió la educación gratuita. ¿Qué quiere decir gratuita? Pues que no iban a pagar ningún peso por todo el país. Y él, después de haber sido un pastorcito y de vivir en un pueblo muy pequeño, se esforzó, estudió mucho. Cuando terminó, no se olvidó de esas personas que eran igual a él y las defendió, y aparte llegó a ser presidente de nuestro país. Y ya siendo presidente de nuestro país, pues se siguió preocupando por todas esas personas, tanto que extendió la educación para que todo niño tenga la oportunidad de ir a una escuela. ¿Se dan cuenta todo lo que hizo este señor? ¿Y cómo se esforzó para poder llegar a ser presidente de nuestro país? Después de ser solo un pastorcito. Él estudiando, esforzándose, además trabajando porque pues no tenía papás que lo apoyaran. Recordemos que sus papás murieron cuando él era pequeño. Entonces se esforzó mucho y luchó para llegar a ser el presidente de nuestro país. Y dejarnos una gran frase, que esta frase es muy importante. ¿Para qué? Pues como dice aquí, para mantener la paz. ¿Cuál es esa frase? Otra vez se las voy a decir. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, pues espero que hayamos aprendido quién es o quién fue Benito Juárez. Pero para esto, vean, les voy a mandar esta hojita de trabajo a casa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a iluminar la imagen. Y aquí en los lados vienen algunas preguntas que ustedes tendrán que responder de lo que les acabo de mostrar acerca de lo que fue la vida de Benito Juárez. Las preguntas son: ¿cuándo nació? ¿Qué hacía cuando era pequeño? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Y cuál era su lema? Bueno, chicos, de lo que yo les acabo de enseñar acerca de su vida, podrán ustedes contestar estas preguntas. Bueno, pues a trabajar en casa y recuerden muy bien el lema de Benito Juárez, porque es muy importante. ¿Cuál era? Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y bueno, pues entonces a trabajar y a poner en práctica ese lema. Nos vemos.